Muy buenas. Ahora mismo veremos presentado unos comentarios sobre dos cuentos de una autora y escritora costarricense muy famosa, que es Carmen Lira. Primeramente, ¿verdad? Tomar en cuenta que son cuentos, aunque son conocidos incluso desde hace bastante tiempo, son cuentos que en un final, como todos los de esta escritora y muchas otras, tienen cosas que hay que rescatar, que no son por decir. Ni hay nada, ni hay muchas cosas, no hay nada que es agregar por agregar. Todo tiene un porqué, pero ahora mismo hablaremos de dos cuentos principales que se encuentran en los cuentos de mi tía Panchita. ¿Cuáles cuentos eran? Bueno, primeramente vamos a hablar del el primero, que es la cucarachita mandinga, de Carmen Lira, ¿verdad? Igualmente aparece en este libro. ¿Qué es lo que nos quiere decir primeramente como primer punto? Nos narra sobre una cucarachita, ¿verdad? Que pues haya una moneda. Y así como vamos, ¿verdad? Es eso. Después de esto, pues comienza a recibir propuestas de matrimonio de distintos animales. A través de sus decisiones, de lo que va sucediendo, el cuento muestra la importancia de elegir con cuidado, de saber que elegir a las personas con quienes nos juntamos, con quienes estamos, con relacionamos y demás cosas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que podemos ver, por ejemplo, en un final habla de que también les pide hacer el sonido, ¿verdad? De cada uno de los animalitos que ya va encontrando. De acá podemos, ¿verdad? Rescatar primeramente que hay que elegir bien las personas con las que nos encontramos. Y principalmente es en general, ¿verdad? Lo que nos quiere decir el cuento. Como segundo punto, las críticas o denuncias que se encuentran, ¿verdad? En el texto. Si bien es cierto, uno diría que no hay mucho de eso, que pues la realidad es que sí. También hay algo, cosas como que no parecen, pero pueden interpretarse como una crítica a los comportamientos agresivos o autoritarios que hay. ¿Verdad? Que se pueden notar en algunos pretendientes de la cucarachita. También hay expectativas sociales, cosas así que como que encierran su vida, la condicionan y pues en un final, ¿verdad? Influyen mucho en las decisiones de las mujeres. Puede ser otra crítica que he visto, más o menos, que puede notar. Principalmente, la principal que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Es la idea de tener un prejuicio o criticar de buena o mala manera, claro está, pero criticar es como pocas veces bueno, digamos, ¿verdad? O casi nunca, a las personas solo por su apariencia. Bueno, en este caso no es bueno, porque solo por su apariencia o posición, ¿verdad? O lo que sea relacionado que uno vea de interés, criticar a una persona, ¿verdad? Me parece que no es algo correcto y es algo que vemos acá en este texto, ¿verdad? Como se toca de la manera pues en la que ya va encontrando sus pretendientes y así y demás, ¿verdad? Como tercer punto de este cuento, los roles de género, sí, ¿verdad? Los roles de género y perspectivas que hay y demás situaciones. Vamos a ver, en los roles del género hay roles generales, ¿verdad? Los tradicionales de siempre. Primeramente con la cucarachita. Ella, lo que podemos ver es que ella realiza labores domésticas. Se arregla, ordena, ¿verdad? Ordena las cosas, barre y demás cosas. Ella es pues, es mujer en este caso. También aquí tenemos un rol de género que podemos ver bastante marcado desde siempre, ¿verdad? Los personajes, que los pretendientes de ella, precisamente como son hombres, son los masculinos, son los que proponen el matrimonio, porque primeramente así siempre se ha dicho que ha sido, ¿verdad? Bueno, como un rol que ha tenido que tener ese hombre en esa parte, ¿verdad? Y ella, pues obviamente tiene que evaluar a cada uno, tomar la decisión. Pero principalmente esos son los dos roles que podemos ver, los roles de género que podemos ver a lo largo del cuento, ¿verdad? Ella como la mujer de casa, que barre, que hace sus cosas de la casa, una persona doméstica, bueno, un bichito doméstico en este caso. Y los hombres que son los que tienen que ir a ver de qué manera ganan el matrimonio, su palabra, su promesa y demás. Buscar la manera de ser elegidos, ¿verdad? Como cuarto punto de ¿cuáles son algunas imágenes recurrentes en el texto? Ok, primeramente la moneda, que es lo que ella halla, ¿verdad? Lo que ella encuentra en la cucarachita. Pues la moneda puede ser como una suerte. Sí, puede ser como decirlo, como suerte, como vamos a ver, lo veo también como que la moneda tiene dos caras. Pues la vida le cambió, entonces de un lado, ¿verdad? Tal vez podría verlo en ese sentido, que su vida cambió cuando encontró la moneda. Tal vez no cambió instantáneamente en ese momento, pero prácticamente fue ascendiendo en otras cosas, ¿verdad?
en cómo ya también luego encontrando los pretendientes y demás. Otra imagen que podemos ver, y pues los animales que hablan, esto pues lo podemos tal vez ver, me parece que lo veo más que todo como pues puede representar a diferentes tipos de personas que podemos hallar, ¿verdad? Y pues algo que otro punto también, ¿verdad? Que vemos también es el matrimonio, que esto ya lo conocemos. Esto de simplemente lo representan como un símbolo de que si estoy casado, estamos bien, vamos bien. Ya con casarme ya la hago bien. Entonces es lo que yo comprendo, ¿verdad? Esta parte. Y como el último punto de este cuento, la relación con el contexto actual que hay, ¿verdad? Del cuento. Sí, el cuento fue aparentemente, bueno, sí, no, aparentemente no, creo que sí fue hace más de un siglo ya, incluso que se escribió. Sigue siendo relevante el día de hoy porque aún así podemos ver que hay estereotipos, hay imágenes como, ¿verdad? Como la acabamos de ver recurrentes, que no han cambiado. Por ende, si no han cambiado, están hoy en día y así mismo es que son importantes de ver. De esto aprendemos hoy, de este cuento podemos aprender hoy. Podemos ver la influencia que tienen hombres y mujeres en otras cosas, ¿verdad? Relacionadas a el matrimonio en este caso, pero en muchas otras cosas, las parejas. Pues esto es lo que más o menos podríamos ver. Y al contexto actual, ¿verdad? También muchas críticas, como el hecho de que hoy en día se juzga mucho por la apariencia y demás. A veces no tiene por qué ser esto así, ¿verdad? Claro está. Son cosillas que podemos ver en este texto. Ok, y como segundo cuento de Carmen Lira, ¿verdad? Son, sí, dos cuentos de Carmen Lira. Este, tenemos La suegra del diablo, del mismo libro, ¿verdad? Igualmente, es otro cuento. Que empezando, ok, por el primer punto, ¿qué es lo que nos quiere decir, verdad? Muestra, pues, astucia, inteligencia y muchas, con muchos cambios, pero muy, que todo es, el cuento ya un enfoque muy sutil, por decirlo así, ok. Con eso para tocar el cuento por encima, claro está, obviamente. En la historia podemos ver la inteligencia que, por todo lado, ¿verdad? Que se puede ver, digamos, en el sentido de que también hay peligros, ¿verdad? En este cuento, para no enfocarme mucho, ¿verdad? Para no alargarme, hay muchos cuentos, muchos peligros, perdón, muchos peligros, y en estos la inteligencia se ve llevada en que muchas veces, por ejemplo, lo enfocan mucho a las riquezas y a las apariencias y cosillas así, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver eso. Por el segundo punto, ¿qué críticas o denuncias hay, verdad? En este cuento podemos ver que se critica la ambición excesiva y el deseo de riqueza. Esto es algo que se ve claro, ¿verdad? Y va mucho de la mano con otros puntos como juzgar a otras personas por lo que tienen o no tienen. Y pues en general este cuento gira en torno a esto mismo, ¿verdad? ¿Qué roles o perspectivas de género hay? Este, vamos a ver, hay que ver que la hija es más pasiva, ¿verdad? La suegra trae como un papel más de liderazgo, sí, y es precisamente lo que decía al inicio. Ella es la que es muy, muy sutil, muy inteligente. Es una época, ¿verdad?, en que la mujer era muy vista un toque distinto, era bastante diferente. Y obviamente y se creía que igualmente era inteligente y capaz de derrotar, ¿verdad?, al diablo. Y de aquí viene, ¿verdad?, el título incluso de la obra y todo. Imágenes recurrentes que podemos encontrar, ¿verdad? Primeramente, el diablo disfrazado. Cuando el diablo sale disfrazado, incluso, ¿verdad? Es una imagen que esto yo lo que veo es que muchas veces se nos presenta hoy en día, ¿verdad? Incluso, pero se presenta como el diablo, el enemigo se presenta como algo no tan malo, porque lo malo a veces se ve bueno ante los ojos nuestros, ¿verdad? Y precisamente pues vemos un engaño, ese engaño. Oro y riquezas, ¿verdad? Es otra cosa que podemos ver también como ser avaricia, la tentación y demás. Tenemos la botija también, la suegra. Y, ¿verdad? Por ejemplo, la suegra para mí representa mucho la inteligencia y la experiencia. Ok, y bueno, por otra parte, ¿verdad? Ya tenemos el último punto, que es la relación con el contexto actual. Vamos a ver, el cuento sigue siendo relevante, es un hecho esto, ¿verdad? Porque las situaciones que se presentan y demás se ven hoy en día. Hay situaciones donde las personas pueden dejarse engañar por las apariencias, el mismo diablo, ¿verdad? Para las personas que somos creyentes, inclusive sabemos que el enemigo anda como león rugiente, claro está. Y y eso es un hecho. Y muchas veces se nos presenta como algo muy suave, algo muy bonito, algo llamativo, pero es ahí donde viene el engaño.
Muchas veces lo que se nos presenta muy bonito, muy lindo, realmente no lo es, ¿verdad? Realmente termina siendo muchas cosas. Personalmente siento que es algo que se resalta mucho en aquel tiempo, en el tiempo siguiente a ese, este tiempo y en todos los tiempos se va a ver esto. Por eso mismo siento que es un cuento que trasciende mucho eso, ¿verdad? Y pues bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad? Hablando muy ya por encima, pero comentando sobre estos dos cuentos, sería esto, ¿verdad? Este sería el podcast eh, breve, ¿verdad? De estos dos cuentos que son muy bonitos, de hecho son muy bonitos, son muy clásicos también, se conocen, pero siempre se les saca aquella crítica, ¿verdad? Hay que construir siempre en base a todas las cosas. Y son cuentos que si los analizamos estos y todo el resto de Carmen Lira y muchas otras escritoras, podemos sacar una muy buena reflexión de ellos. Así que pues muchísimas gracias. Mi nombre es Samuel Muñoz del curso Escritoras Centroamericanas para la profesora Silvia Arce.